Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Seguimos con este tema que traemos por título general, que se llama Jesús, el Rey Venidero. Y hoy nos toca hablar sobre las predicciones del Rey. Las palabras que el Señor dijo, muchas se han cumplido ya, otras se están cumpliendo en nuestros tiempos y otras se cumplirán en el futuro. Y vamos a ir, como estamos llevando este estudio, a través del libro El Evangelio según San Mateo, y vamos a buscar el capítulo 20 para tener nuestra meditación de inicio allí. Mateo capítulo 20, y vamos a mirar un versículo que es el eje de todo lo que el Señor Jesús dice en la primera parte del capítulo. El versículo es el 16, Mateo 20, 16. Dice así: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este mensaje, o este cierre de un mensaje que el Señor acaba de dar, está hablando abarca por lo menos dos áreas del llamado. El Señor les estaba hablando de un hombre que sale a contratar obreros para su viña y encuentra obreros en distintas horas del día, a unos al amanecer, al otro a la media mañana, al mediodía, casi a la media tarde, al finalizar el día. Y todos son llamados a participar de la tarea en la viña de este hombre. Y esto nos habla del primer llamado que Dios hace a nuestras vidas, y es cuando le conocimos. Muchos conocimos al Señor de grandes, otros de más chicos, otros lo conocen en la tercera edad. Conocen al Señor en una sala de terapia intensiva, minutos antes de morir. Por ejemplo, el ladrón de la cruz.
minutos antes de morir conoció al Señor. El tema es que todos aquellos que responden al llamado, el primer llamado es a la salvación. Dios llama a todas las personas del mundo a arrepentirse de sus pecados porque han ofendido su santidad, han despreciado su misericordia, han desechado su amor, han rechazado la ayuda de Dios y lo han ofendido tremendamente. Entonces todo ser necesita, al escuchar ese llamado, dar respuesta al llamado. La primera respuesta tiene que ver con el arrepentimiento una vez que reconocemos nuestros pecados, arrepentirse de haber ofendido a un Dios tan maravilloso. Es más, el Dios que nos creó, a aquel mismo ofendimos, a aquel mismo rechazamos, pero un día nos llamó y le abrimos el corazón previo arrepentimiento de nuestros pecados y de pedirle por favor que nos salve y que nos salve teniendo en cuenta la obra que su Hijo hizo en la cruz. Y le pedimos perdón y le abrimos el corazón. Y allí comenzó la carrera. Cuando aceptamos el llamado, es el contrato a trabajar en la viña del Señor. Pero cada uno de nosotros hemos sido colocados en la viña del Señor para hacer distintas tareas, distintas actividades. Y lamentablemente se cumple esto que dice este versículo. Dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dentro de los llamados y que han aceptado al Señor también pasa lo mismo. Muchos fueron llamados al ministerio, porque cuando Dios nos llama, no nos llama solamente para salvarnos, nos llama para que seamos parte de su obra. Él desea, Él ama que cada uno de nosotros nos aferremos a la tarea que nos ha encomendado y la hagamos con prontitud, con amor, con temor, con temblor. No nos llama para sentarnos en un sillón y esperar que las cosas nos lluevan, sino que nos llama para ser parte en esa obra. Y tiene que ver entonces la calidad de nuestro servicio, la motivación con la cual servimos en la obra del Señor. Muchos fueron llamados a temprana edad, a media edad, a tercera edad, pero no todos respondieron a un servicio fiel al Señor. No todos respondieron a ser parte de la obra y a ser obreros en la viña del Señor. Por eso que el Señor desea de cada uno de nosotros que cumplamos aquello que Él desea de nosotros. Y a veces nos paramos en la obra del Señor y decimos, nos miramos entre nosotros y decimos, la iglesia es de todos y todos podemos, como si dijéramos, todos nos servimos de la obra del Señor, y no es así. La iglesia no es de todo. No te confundas, no es de todo la iglesia. La iglesia es de uno solo, la iglesia es del Señor. Cuando nosotros perdemos ese objetivo de que la iglesia es del Señor, entonces nosotros comenzamos a creer que nosotros somos dueños y podemos servirnos de la obra como bien nos plazca. Y a veces queremos aprovecharnos de la obra del Señor y tomar ventaja, como bueno, vimos los primeros discípulos cuando Dios los tuvo que disciplinar matando a 2 de ellos, a un matrimonio lo mató directamente por querer apropiarse de cosas que no le correspondían. La obra no es nuestra. Recuerden, hermanos, la obra no es nuestra, la iglesia no es nuestra. Nosotros somos parte de la iglesia, pero la iglesia siempre es del Señor. Y las cosas del Señor son del Señor. Y pensemos en lo que acabamos de ver y de meditar en la obra de la cruz. Y a veces dice el versículo 27, allí Mateo 20 del 17 al 19.
Mateo 20, del 17 al 19. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Debemos prestar atención cuando el Señor habla a las multitudes y cuando el Señor toma aparte a los discípulos para explicarles algo que es fundamental y es primordial. Entonces aquí el Señor los toma aparte para enseñarles algo que es fundamental en todo creyente. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando el Señor Jesús le dice eso, estos discípulos tomaron solo la última parte. Dice, mas al tercer día resucitará. Eso es lo único que le quedó en los corazones. El resto no lo tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta que el Señor hablaba de que Él iba a dar su vida en sacrificio, que Él se iba a entregar. Ellos tomaron la última parte que decía, bueno, después que se sacrifique, que vaya y muera por nosotros, esperémoslo del otro lado y vayamos, dice, mas al tercer día resucitará. Entonces fueron los discípulos y hablaron con, 2 de ellos hablaron con su madre y entonces le dicen a la madre, mirá, nosotros te vamos a pedir que vayas y hables con Jesús, vos que lo has servido, vos que estás con Él, estás cerca y has estado con nosotros. Andá y decirle a Jesús que nosotros queremos algo. Y entonces dice versículo 20 y 21, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Observen esta situación, se postra ante él para pedirle algo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esta falsa adoración, esta interesada adoración? Dice que se postró, podríamos decir, oh, qué mujer que adora a Dios. No, ella no venía a adorar. Ella venía a sacar provecho para sus hijos. Y dice, versículo 21, él le dijo, ¿qué quieres? A la mujer le dice, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y leemos solamente la primera parte del versículo 22, donde dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No tenemos ni idea de las cosas que nosotros a veces hacemos en la obra del Señor, y a veces nosotros pensamos que vamos a la casa del Señor a servirnos de lo que Él tiene para que entre todos podamos apropiarnos de cosas, como cuando alguien muere y ya aquellos hijos que están tan unidos y la familia tan unida después se terminan matando por la herencia que dejaron sus padres. Y bueno, acá encontramos 2 obreros que quieren sacar provecho de la obra. Y entonces le dice, nosotros quisiéramos un sillón, no te vamos a pedir ni una pala, no te vamos a pedir un rastrillo, ni una escoba, no te vamos a pedir un trapo, un balde, no, ni una cortadora de pasto, te vamos a pedir 2 sillones, queremos 2 buenos sillones, bien mullidos, y no cualquier sillón, sillones presidenciales. Y a veces nosotros pensamos que la obra del Señor es eso, que nosotros podemos ir a servirnos de la obra. Y el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a trabajar en la obra, porque la obra es de Él. Y entonces el Señor tiene que decir algo que a mí me humilla. Yo voy a leer un versículo que realmente me humilla mucho. Porque dice el versículo 27, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Es humillante, hermano, esto que el Señor dice. Si usted tiene una óptica distinta, yo estoy pensando en el sacrificio que voy a hacer por esta iglesia, y ustedes están pensando en de qué manera ustedes se van a proveer de la obra del Señor. Y entonces el Señor dice, ¿ustedes quieren ser grandes en el ministerio? Bueno, tienen que ser el siervo de todos. Y realmente es humillante. ¿Por qué? Porque la obra del Señor tiene que ver con la humildad, y nosotros debemos ser humildes. No debemos sacar provecho de la obra, no debemos sacar ventaja, sino que debemos ser humildes. Y nosotros, cuando Dios nos llamó, no nos llamó para servirnos de la obra, nos llamó para dar, porque somos parte de su obra, pero la obra no es nuestra. Nosotros somos mayordomos. Dios nos puso a ministrar su obra. Y entonces el Señor va a decir algo, volvemos después a este pasaje, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, dice el versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer el 1 también, porque también es importante el 1. Dice Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces nosotros decimos, oh, que el Señor llene la iglesia, que llene la iglesia de creyentes y que... No, dice el Señor, yo no quiero creyente. Dice, yo quiero que ustedes rueguen, no por creyentes, rueguen por obreros. Rueguen que el Señor envíe obreros que tengan ganas de construir, de edificar, de reparar. Obrero es aquel que sostiene, obrero es aquel que ayuda. Obrero, si uno le dice, ¿dónde está el obrero? Supónganse, alguien pregunta por vos o por mí, ¿dónde está el obrero? ¿Y dónde tiene que estar un obrero? ¿Dónde buscaría un plomero, un gasista, un albañil, uno que arregla el jardín, si no es en la obra? Entonces, la obra del Señor es algo muy privilegio muy grande. ¿Se imaginan si los líderes de la iglesia pudiesen aprovisionarse de las cosas de valor que tiene la iglesia? Cualquier cosa, puede ser un terreno, puede ser una escoba, puede ser lo que sea, lo mínimo, lo máximo. La obra del Señor tiene muchas cosas de valor. Y por cada cosa que nosotros administramos, aún los centavos, aún un centavo, una décima de valor del más mínimo valor que tengamos nosotros, se nos va a pedir cuenta. Por lo tanto, nosotros no debemos ser obreros fraudulentos que buscamos nuestro propio beneficio, sino que tenemos que buscar que nosotros sí fuimos llamados para trabajar en la obra y para servir, para ser humilde. Y esta es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Tenemos la bendición de tener un hermoso salón, edificio, el cual se está trabajando, se está invirtiendo muchísimo esfuerzo, dinero, y nosotros cuando estemos en el templo debemos tener cuidado cada vez que abrimos la puerta para entrar allí, porque eso es del Señor. Las paredes están pintadas, debemos tener cuidado que nadie las pise. Bueno, son todos los detalles. A veces me da cosa entrar en el templo y ver suciedad o basura, y digo, es la casa del Señor. Y muchas veces pasamos por arriba de esa basura y no nos damos cuenta de que el Señor nos está observando y nos pedirá cuenta, aún del ministerio más insignificante. A todos por igual, porque todos fuimos llamados para ser obreros. Recordemos, entonces, el Señor le dice que no pidamos sillones, sino que tratemos de ser obreros. Y si vemos que faltan obreros, roguemos por obreros. No creyentes que vayan a calentar el banco, no sirven en la obra. Necesitamos obreros. Hermanos, roguemos por obreros. La obra necesita obreros, no necesita otra cosa.
Las predicciones del Señor, seguimos con otro tipo de predicciones. Recordemos, ahora vamos al capítulo 21, y estemos pensando en cómo es la gente, ¿no? Cómo todos, cuando las cosas parecen que van a ser de beneficio para el pueblo, para el populacho, todos gritamos, nos alineamos y estamos allí listos para decir cualquier barbaridad, aunque sea cosas que no tienen sentido. Recordemos cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén y allí cuando todos se enteraron que venía el Rey de Reyes a la ciudad amada, a la ciudad de Jerusalén, allí aparecieron las redes sociales, los canales de televisión, las pancartas, Facebook, Twitter, Instagram, diarios, reporteros, pancartas de todo tipo. El Rey de Reyes viene a la ciudad. Y entonces observemos allí Mateo capítulo 21, versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Decimos, wow, que tiene una lista de seguidores impresionante. Eso gritaban por lo alto, pero mirá lo que decían por lo bajo. Versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente, aquella que aclamaba a boca de jarro, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, y la gente, versículo 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sabés que Nazaret era considerada la nada misma, una ciudad tan humilde que decían que de ahí no podía salir el Mesías. Así que despectivamente, primero gritaban como si le dieran los honores, pero por debajo decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué triste es esta postura que a veces tomamos nosotros. El Señor es lo más grande que hay, y Él no es un simple profeta. Él no es alguien que nació y se crió en un pueblucho, es el Mesías, el Rey de Reyes. La gente aclama, y a veces nosotros también aclamamos al Rey, pero cuando el Rey nos dice las cosas que hacemos mal, ya dejamos de aclamar. Dice que una vez que él conociendo los corazones, dejó de escuchar el clamor de la gente o del griterío de la gente, lo primero que hizo fue entrar en el templo. Dice versículo 12 y 13, y entró Jesús en el templo de Dios, y acá es donde yo quiero aclarar y quiero que fijes la mente y el corazón. El templo de Dios, no es el tuyo, no es el mío, no es de nadie, es de Dios. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A veces el templo es eso, es una cueva, y no es eso lo que Dios quiere. Pero cuando Dios pone las cosas en orden, en nuestra vida a veces nos duele. Y entonces allí dejamos de gritar, Jesús el Hijo de David. Y entonces cuando Él ordena el templo, allí las cosas ya no las apreciamos de la misma manera. Debemos de pensar que dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y también debemos pensar que Jesús entró en el templo. ¿Y qué somos vos y yo? Dice 2 Corintios, ahora volvemos aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Qué somos vos y yo? Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia o qué acuerdo hay entre Cristo y el demonio, entre Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. El Señor habita en medio de nosotros. Él es el que ha decidido poner su morada en nuestro corazón. Y cada uno de nosotros somos el templo de Dios. ¿Será tal vez que cuando el Señor entre, encuentre una cueva o encuentre el templo limpio y restaurado para que entre el Rey de Reyes? Vamos ahora a la otra predicción. Dice Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Nosotros siempre decimos, pero esto, claro, esto es para la nación de Israel, que Dios vino a buscar fruto y claro, no encontró higo en ella, diciendo que la nación lo rechazó y entonces la higuera se secó. Y entonces con eso ya directamente nos sacamos el lazo encima. Pero el Señor busca fruto en tu vida también. No pensés que el Señor no viene cada día a buscar fruto en tu vida, porque Él desea que nosotros llevemos fruto y que llevemos mucho fruto. Recordá lo que dijo en Mateo 12, versículo 33. Mateo 12, 33. ¿Qué dice? Dice así, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Cada uno de nosotros somos conocidos delante de Dios por el fruto que damos. Cada día el Señor viene a nuestra higuera y a veces halla hojas solamente, pero Él siempre quiere hallar fruto. Él quiere encontrar fruto en cada uno de nosotros. ¿Y qué pensás que piensa el Señor cada vez que llega a tu templo y encuentra que son solo hojas y apariencia? El Señor desea fruto de cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, no, pero claro, total, nosotros somos salvos, vamos a alcanzar la salvación. ¿Qué importa si doy fruto o si no doy fruto? Total, estoy esperando la venida del Señor. Y mientras tanto me cruzo de brazo, y Él diría, siervo malo y negligente, ¿en lo poco no pudiste ser fiel? Dice allí, sin perder este pasaje que estamos viendo, primera carta a los Corintios capítulo 3, para todos aquellos que pensamos que nuestros frutos no tienen tanta importancia para Dios, debemos de pensar lo siguiente, ¿cuánto hace que conociste al Señor? ¿Cuántas veces el Señor fue a tu higuera a buscar fruto? ¿Hoy hallará el fruto que busca? Dice 1 Corintios capítulo 3, este es el momento en el cual nosotros, creyentes, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, hijos del Rey, vayamos a la presencia del Señor. Y entonces cuando allí lleguemos, dice que hay un tribunal de evaluación y rendición de cuentas. Un tribunal en el cual no seremos juzgados por los pecados, porque ahí no se van a juzgar pecados porque ya fueron perdonados en la cruz.
pero ahí vos y yo estaremos de pie ante el Rey de Reyes, y entonces Él nos pedirá rendir cuentas de nuestra mayordomía. Y entonces nosotros vamos a empezar a decir todo lo que hicimos para el Señor. Y entonces el Señor va a empezar a separar y va a empezar a producirse esto que te voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 16. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso no tenemos duda, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué quiere decir? Ahora seguimos leyendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pongamos la obra nuestra allí delante para decir, bueno, a ver cuánto produjo, cuánto hice para ti, Señor. Y Él va a mirar todo lo que nosotros hicimos con sus ojos como llama de fuego y va a decir, esto no, esto no, esto no, esto no. Y finalmente, ¿qué quedará? Tanto el oro como la madera, el heno y la hojarasca que se queman con nada, todos van a pasar por el fuego. Lo que nosotros produzcamos va a pasar por el ojo escudriñador del Señor. ¿Y qué pasa si yo llevo un montón de cosas que creía que eran obra, que llevaban fruto, y el Señor dice, wow, no quedó nada? Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa. Y si no, si la obra de alguno se quemare, es decir, no queda nada, él sufrirá pérdida. Yo no quiero indagar demasiado en esto. ¿Qué significa sufrir pérdida? Recordemos que no va a ser cuestión de pecado o no pecado. Pero hay algunos pasajes que el Señor ha dado y nos llevan a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si Él nos confió acá su obra y no fuimos capaces de hacerla producir en el cielo que es sublime, ¿qué te pensás que te va a dar el Señor? Es para pensar, ¿verdad? Seguimos leyendo. Leo del 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, como les hablo. La salvación no se pierde. Una vez que la alcanzás, no la perdés jamás. Lo que sí, dice, aunque sí como por fuego, hasta ahí, es como cuando a uno se le incendia la casa y entonces tiene que salir corriendo porque si no se quema también. ¿Y cómo sale? Desnudo. ¿Te imaginás que lleves un montón de obras que creías que hacías para el Señor y el Señor te vea desnudo? Tremendo, ¿verdad? Bueno, el Señor nos da la oportunidad de cambiar nuestra forma de ser. Hoy te lo está diciendo, pero pronto te lo va a decir en el cielo. Pero te lo dice acá en la tierra y ahora. Y este día te lo dice a vos y me lo dice a mí. Dice versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, lo que está diciendo ahí es que nosotros debemos considerar, primero que somos templo de Dios, y después que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y recordemos que el Espíritu Santo es demasiado, es por demás sensible, y a veces se apaga, se constriñe, y nosotros a veces podemos ser hijos de Dios, podemos ser templo de Dios, bueno, puede ser una cueva, podemos tener el Espíritu, pero puede estar apagado. Y como creyente en este mundo no tenemos fuerza, no tenemos poder. Andamos dando lástima, parecemos una cueva de ladrones. La voluntad del Padre.
capítulo 21, Mateo 21, son todas predicciones del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Dice así. Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. Dice el versículo 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A veces pensamos que nosotros tenemos ciertos privilegios más que otros, pero el Señor nos llamó a todos y el día que nos llamó, a partir de ahí comenzó el reloj a funcionar. Y cuando Él nos llamó, nosotros dimos una respuesta. Muchos dijimos, sí, sí, Señor, sí, sí, sí. Pero no pasó nada, era sí, 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 nada más. Y otros dicen, no, pero después dijeron, es el Señor el que me llama. Y soy templo de Dios, y tengo el Espíritu Santo, y me llama para trabajar en una obra que no es mía. Y ha confiado en mí y me ha puesto mayordomo, porque Él resucitó y está en los cielos esperando que yo haga la obra que Él me mandó. Qué privilegio, hermanos, ¿eh? Tremendo. Dice, versículos 42 y 43, Jesús les dijo, estamos en el capítulo 21, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Wow! Si lo lees así rápido, decís, claro, a la nación de Israel se la sacó, claro, se la dio, se la quitó a Israel porque no aceptó al Señor y bueno, se la dio, nos dio a nosotros. Pero, ¿para qué nos dio a nosotros la obra? No dice al final del 43, dice, y será dado a gente que produzca frutos de él. A mí me ponen un compromiso, tremendo. Tremendo, hermano. El Señor le quitó el privilegio a Israel para dártelo a vos, para dármelo a mí, para que llevemos fruto. Y se lo sacó a Israel porque no llevaba fruto. ¿Qué evaluación hacemos? Tremendo. Por último, anteúltimo, digamos, las bodas del rey. Dice Mateo capítulo 22. Ahora estamos en el capítulo 22. Dice en los versículos 8 al 14. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué, Señor? Versículo 14 lo responde. Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Tenemos el privilegio de tener abierta la puerta de los cielos. Tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia. Tenemos el privilegio de que Jesús no se va a casar con dos mujeres. Como la primera intención era el pueblo de Israel, Israel lo rechazó. La iglesia es la esposa del Cordero. Y nosotros somos su iglesia. Y no habrá otra esposa para él. Habrá amigo del esposo, como es la nación de Israel, que le rechazó, pero que después va a ser restaurada, pero nunca va a poder ser la esposa, porque Dios no hace bigamia, Él tiene una sola esposa, y en la iglesia. ¿No tenemos un tremendo privilegio? Y el que no es parte de la iglesia, ¿a dónde va? Y bueno, dice acá que muchos son llamados, poco escogidos, y muchos irán al lago de fuego, y pasarán la eternidad allí. Y nosotros tenemos un tremendo privilegio. Somos la esposa de Cristo y debemos comportarnos como tal. Por último, ahora sí, una pregunta que nos va a hacer el Señor a nosotros, porque se la hizo a personas que no querían a Jesús de una manera que debiéramos de quererlo nosotros. Dice Mateo 22, 42 al 45, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si nosotros miramos el pasaje muy ligeramente, vamos a perder de vista lo principal. ¿Qué es lo principal que muestra el pasaje? Te dejo un segundo para que analice. ¿Qué es lo principal que muestra el pasaje? ¿Cuántas veces aparece la palabra Señor? Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensás? ¿Es Señor? ¿Es Señor de tu vida? ¿Viste cuántas veces se repitió la palabra Señor? Cuando el Señor repite las cosas es para que nos entren de todas maneras. ¿Es el Señor tu Señor? Para que diga, dijo el Señor a mi Señor. ¿Es realmente tu Señor? ¿Qué pensás de Cristo? ¿Qué pensás de la obra? ¿Qué pensás del Señor? ¿Qué pensás, por ejemplo, por qué te escogió a vos? ¿Por qué te llamó? ¿Qué pensás del Señor? Si realmente pensaríamos como debiéramos de pensar, yo creo que a partir de hoy, a partir de este mismo instante, debemos cambiar la óptica, debemos cambiar nuestra forma de ver la obra del Señor, la casa del Señor, saber por qué estamos aquí, por qué Él nos escogió y preguntarnos si somos hoja o tenemos algo detrás de esas hojas. El Señor todos los días de nuestra vida va allí a la higuera y se para enfrente. ¿Y qué es lo que busca? Dice que busca fruto. Todos los días. Nunca cesa. Nunca se detiene. Y entonces cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, que va a ser muy pronto, podría ser hoy, mirá si fuera ahora, y no tuviste tiempo de evaluar estas cosas. Pero Dios te da otra oportunidad y que puedas cambiar tu mirada y ver la obra distinto, amarla, cuidarla, porque no es tuya, porque la iglesia no es tuya. Vos no diste la vida por la iglesia, vos no diste la vida por nada ni por nadie, ni vos ni yo, por supuesto. Cuando yo digo vos y yo también, yo primero. Nosotros no dimos nada por la obra, no dimos nada, ni daremos nada. ¿Cuánto más debemos de entregar nuestra vida para que aquel día, en el tribunal de Cristo, cuando la mirada escudriñadora
y perfecta y justa del Señor evalúe nuestro fruto y diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.